Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes esta clase en este espacio de forma sincrónica. Por los problemas de cortes de energía eléctrica, los desarrollamos de esta manera. Iniciamos en pantalla, ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. En la unidad número 2 vamos a ver el deporte en el Ecuador, tema número uno, o los subtemas relacionados a este primer tema correspondientes a la importancia del deporte y los deportes internacionales. Vamos a ver un poco en función de estas actividades. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de unidad 2, tema número uno, para poder desarrollar esta actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Contesta las siguientes preguntas. La primera dice, desarrolle el siguiente taller. Aquí tienen ustedes un grupo de preguntas, las cuales ustedes deben ir desarrollando y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. La primera dice, explica por qué el deporte tiene importancia, por qué es importante el deporte. Ustedes tienen que copiar la pregunta y desarrollarlo en su hoja de trabajo. La siguiente dice, consecuencias, establece la trayectoria del fútbol ecuatoriano a través de un esquema secuencial. Pueden hacerlo a través de una línea de tiempo, pueden hacerlo a través de un mapa conceptual, qué sé yo, o pueden un mapa mental, pueden hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Establecer la trayectoria del fútbol ecuatoriano a través de un esquema secuencial. La siguiente dice, elabora una historieta mediante un cómic o historieta, ilustra un diálogo entre un amigo de lo que significa ser hincha de un equipo. Quienes ustedes no son hinchas de los equipos. Entonces ahora van ustedes a hacer un esquema, una conversación prácticamente en función de una historieta en la cual ustedes van a justamente a dialogar entre amigos de lo que significa ser hincha de un equipo. ¿Qué representa? ¿Cómo se vive la emoción cuando se gana o se pierde? ¿Cómo se experimenta la defensa cuando alguien ataca? ¿Por qué es bonito vestir la camiseta de un determinado equipo y poder como acompañarlo a sus presentaciones? La siguiente pregunta dice, ¿por qué es gratificante contar con una foto con los jugadores? Entonces ustedes tienen que aplicar todas estas preguntas en el cómic, en la historieta que ustedes van a construir. La siguiente actividad dice, explica el significado del deporte, qué es el deporte. Y por último, realiza un dibujo que represente el esclavismo. Eso es todo lo que ustedes van a hacer como tarea para la presente semana. Ustedes ven ahí, tienen prácticamente, son dos preguntas o tres preguntas que ustedes lo van a hacer de forma escrita y el resto son a base de dibujitos que también les permite a ustedes generar un proceso de estimulación educativa en el desarrollo de todas estas actividades. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, por ende, en la parte superior de la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea, tienen que hacer la rotulación, tienen que aplicar la rotulación, cumplir con todos los esquemas, con toda la información que se les solicita y a continuación desarrollar su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Deben revisar también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos iniciando la unidad número 2 con los temas o los subtemas importancia del deporte, el deporte internacional correspondientes a la semana uno del 30 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 30 de septiembre, la fecha límite de entrega es del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024. Es que tienen toda la información pertinente. Estamos iniciando esta actividad. Les deseo suerte. Tienen toda la explicación en cuanto a los requerimientos del desarrollo de la presente actividad. Tienen que estar muy pendientes de este proceso. Una vez que nosotros o se les ha proporcionado la información correspondiente, vamos a ver el desarrollo del tema.
Listo, compañero. Entonces, de forma inmediata, vamos a proceder justamente a revisar el material de apoyo que ustedes tienen ya en su aula virtual y que obviamente vamos a ir desglosándolo en este tema que es bastante entretenido y que nosotros obviamente lo conocemos, lo practicamos de alguna manera como hinchas de un equipo, cuando estamos en familia, en nuestros ratos de ocio, de recreación practicamos algún tipo de deporte y hay deportes de carácter nacional, hay otros deportes de carácter internacional que también se practican. Entonces, todas estas características lo vamos a ver en el desarrollo de la presente actividad. Y vamos iniciando y analizando sobre la importancia del deporte. Desde las sociedades más antiguas, el deporte fue una actividad muy extendida. En el presente, la práctica deportiva es una de las actividades más comunes en nuestras sociedades. Además de los beneficios para la salud, el deporte tiene importancia social porque en actividad deportiva establecemos relaciones con otras personas y también cultura porque puede convertirse en un rasgo de nuestra identidad. Por ejemplo, en el caso del vóley o del ecuavóley, esa es una propia identidad de nuestro país y de nuestras regiones. Existen deportes que caracterizan a un país, región o localidad. Ejemplo de ello es el béisbol en los Estados Unidos, Japón, Cuba y otros países del Caribe y Sudamérica. En el caso ecuatoriano hay también deportes propios. Los deportes son importantes, además, porque influyen en la identidad nacional, regional y también local. Adicionalmente, desarrollan elementos de autoestima y afirmación colectiva. Eso es la importancia en cuanto a la determinación del deporte y que también pueden aplicar en las preguntas que ustedes tienen de su tarea. Ahí ustedes pueden tranquilamente revisar y ver si coinciden y pueden aplicar. En cuanto a deportes y juegos nacionales, ¿qué son estos? Son aquellos que se consideran originales de Ecuador y forman parte de nuestra tradición regional o local. Por ejemplo, el ecuavóley, la pelota nacional, el juego de los cocos, entre otros. Algunos de estos deportes se practican con frecuencia, otros con poca intensidad y solo a nivel regional. La práctica de algún oso perdió vigencia, entre otros deportes más populares fueron desapareciendo. Y dentro de estas características vamos a hablar justamente de la pelota nacional. La pelota nacional es uno de los juegos tradicionales de la sierra ecuatoriana, aunque su práctica es menos común, todavía lo juegan especialmente los mayores. Sobre una cancha rectangular de tierra plana y firme se alinean dos equipos de hasta 5 personas y un director, quien además de dirigir el juego de su equipo, realiza las apuestas ante el juez del partido. El juego consiste en lanzar una pesada pelota de caucho por el suelo o el aire de un lado de la cancha hacia el otro, utilizando únicamente la raqueta o guante, que pesa aproximadamente 7 kilogramos y tiene un diámetro de 38 centímetros. Cuando se logra detener la pelota antes de llegar al límite de la cancha, se consigue una punta o chaza que se denomina, un punto o chaz. El equipo que más chazas alcance, obviamente, es el equipo ganador. En cuanto al juego de los cocos, el juego de los cocos, y justamente en nuestra vida, en nuestro desarrollo diario, obviamente ya estamos cerca de, por ejemplo, de la celebración de los finados aquí en el Ecuador a nivel regional. Ahí se practica justamente con más intensidad este juego de los cocos. Es una costumbre nacional similar a las canicas, se juega con esferas metálicas de gran tamaño tales como rulimanes, consiste en sacar los cocos que están dentro de un círculo trazado sobre la tierra. Los jugadores lanzan los rulimanes para ver cuál de ellos está más cerca de la bomba e intentan luego sacar los cocos de dentro del ruedo, pepeando o golpeando los rulimanes de los demás jugadores. Obviamente, estas actividades se van desarrollando desde la antigüedad, y obviamente las antiguas civilizaciones ya practicaban este tipo de juegos, especialmente de los cocos. En cuanto al ecuavóley, este es uno de los más populares de nuestro país. Se lo practica entre gente amateur en ciudades y zonas rurales, entre jóvenes y adultos. Es una variante del voleibol.
En el partido, dos equipos de tres personas en una cancha rectangular dividida por una red. Son comunes las competencias en los barrios, grupos familiares, reuniones de amigos, asociaciones gremiales, cooperativas de transportes, colegios, instituciones públicas y empresas privadas. Hay campeonatos organizados con motivo de fiestas de fundación de determinadas ciudades y pueblos de nuestro país que también lo ponen como uno de los esquemas principales de los atractivos turísticos. En cuanto a los deportes internacionales, igual que los nacionales, estos también se han incorporado a las actividades o los calendarios deportivos de nuestro país. Provienen de otros países y están relacionados con la cultura de masas y el desarrollo de la industria de entretenimiento. Ha llegado a formar parte de la cultura ecuatoriana, influyen en las identidades nacionales, regionales y locales y proveen además elementos de autoestima y afirmación colectiva. Dentro de estos, por ejemplo, el más grande y que está practicado a nivel global es el fútbol. Es sin duda el deporte más popular del Ecuador y no solamente del Ecuador, sino a nivel mundial. En todo el país, ya sea en escuelas, calles y barrios, es común ver el trazado de una cancha de fútbol. El juego del fútbol está organizado desde la base social, en comunas y barriadas, hasta los equipos profesionales y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Federación Deportiva Nacional del Ecuador, justamente haciendo un pequeño rasgo histórico, una pequeña cápsula histórica, fue fundado en el año de 1925. En 1926 se afilió a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, conocido como FIFA, y un año más tarde a la Confederación Sudamericana de Fútbol, lo que es la CONMEBOL. Los primeros clubes de fútbol aparecieron durante los años 30 del siglo XX. Entre ellos podemos mencionar al famoso Aucas, al Emelec, al Barcelona, al Deportivo Quito, fundado bajo el nombre de Argentina por inmigrantes de ese país. Luego Liga Deportiva Universitaria de Quito, en sus siglas LDU. En todas las ciudades hay uno o varios equipos favoritos. En este caso, por ejemplo, al hablar de Riobamba, nosotros podemos hablar, por ejemplo, del Centro Deportivo Olmedo. Pese a que está descendido, no se encuentra en la categoría A, pero sigue siendo el favorito a nivel local, a nivel de nuestro país. En la ciudad de Ambato, por ejemplo, tenemos al Macará y así sucesivamente tenemos una serie de equipos que por su dedicación, por su esfuerzo han ascendido a las primeras categorías y son un representante innato de, obviamente, las diferentes ciudades, de las diferentes provincias, son un referente. Entonces, eso es fundamental, la práctica del deporte y la masificación. Ahí prácticamente en la práctica del deporte se han unificado una serie de aspectos dentro de los sociales, culturales, demográficos, dentro del desarrollo de las actividades. Entonces, es fundamental este proceso de desarrollo y aplicación de los diferentes deportes. Vamos a ver un poco más justamente sobre la evolución de todo este tipo de deportes a nivel de nuestro país. Vamos a ver. Vamos a iniciar viendo y vamos a hacer también un poco de historia. Dice, Ecuador es un país con una rica historia y cultura. Cuenta con una variedad de deportes tradicionales que forman parte del patrimonio deportivo de la nación. Estos deportes no solo reflejan la identidad de las tradiciones ecuatorianas, sino que también representan una forma de unión comunitaria y también de una serie de celebraciones. ¿Cuáles son algunos de los deportes tradicionales en el Ecuador? Cada país tiene sus deportes favoritos con los que juega, perdón, con los que luego deciden hacer apuestas. Eso aporta un extra de adrenalina cuando se tiene una cuenta en alguna de las mejores casas de apuestas, pese a que esto no es legal, por ejemplo, en nuestro país, pero sin embargo existen por ahí de forma clandestina y obviamente dentro del deporte no se debe orientar a este tipo de actividades. Pero gracias a ello se puede apostar a distintos deportes y mercados, como por ejemplo ganador de eventos, resultados de medio tiempo, Indicap, entre otros. A apostar por los deportes nacionales en el Ecuador es posible, simplemente hay que buscar qué mercados están disponibles según la casa de apuestas. Algunos de los más importantes deportes que nosotros podemos mencionar en nuestro Ecuador, justamente tenemos este primero
que es el ecuavóley. El ecuavóley es un deporte típico del Ecuador y es considerado una variante del vóley. Se juega con 3 jugadores por equipo en una cancha de arena dividida por una red. Cada uno de ellos juega con una posición, que son el colocador, el servidor y el volador. A diferencia del vóley tradicional, el ecuavóley permite un máximo de 3 toques por equipo y no se permite el remate. Es un deporte popular en las playas ecuatorianas y se practica de manera informal y también de forma competitiva. En cuanto a la pelota nacional es de los deportes más tradicionales del Ecuador. Se juega con una pelota de cuero y consiste en golpear la pelota contra una pared con la mano sin el uso de una raqueta ni palos. Para jugarlo hace falta tener mucha habilidad y buen estado físico. La pelota nacional se practica en canchas especiales llamadas frontones y cuenta con campeonatos y también competencias a nivel nacional. Otro de los deportes bastante tradicionales y aceptados, especialmente acá en la serranía y también en la costa, es las carreras de caballos. Las carreras de caballos son una tradición arraigada en la cultura ecuatoriana, especialmente en las áreas rurales del país. Estas carreras se llevan a cabo en hipódromos y campos abiertos y son eventos emocionantes que atraen a multitud de espectadores. Las carreras de caballos no solo son una competencia deportiva, sino también una oportunidad para exhibir la destreza y el entrenamiento de los caballos. Este deporte tradicional refleja la conexión de Ecuador con la naturaleza y su amor por los animales. Otro deporte que también se practica en el Ecuador es la lucha libre ecuatoriana. La lucha libre ecuatoriana es un deporte que combina la lucha libre con elementos culturales y teatrales propios del Ecuador. Los luchadores conocidos como luchadores ecuatorianos se caracterizan por usar máscaras y trajes coloridos y representan diferentes personajes mitológicos y folclóricos. La lucha libre ecuatoriana es una forma de entretenimiento popular que trae a seguidores apasionados en todo el país. Obviamente también es una forma también de deporte, pero en la actualidad casi ha desaparecido como tradición. Otro de los deportes tradicionales, por ejemplo, tenemos el salto de cuy. El salto de cuy es una tradición popular en las regiones serranas del Ecuador. Consiste en lanzar un cuy, un roedor similar al conejillo de Indias, desde una plataforma hacia un espacio abierto y los participantes deben medir la distancia que el cuy logra saltar. Esta actividad forma parte de las actividades y celebraciones tradicionales y es una forma de diversión y entretenimiento en todas las comunidades rurales, especialmente en la serranía. Y por último, podemos mencionar el Campeonato Nacional de Acarreo de Leña. El Campeonato Nacional de Acarreo de Leña es una competencia tradicional en la cual los participantes demuestran su fuerza y resistencia al cargar y transportar troncos de madera sobre sus hombros. Esta competencia se lleva a cabo en diferentes localidades del país y es un evento popular que atrae a espectadores de todas las edades. Estos son solo algunos ejemplos de los deportes tradicionales en el Ecuador. Cada uno de ellos representa una parte importante de la cultura y las tradiciones del país y desempeña un papel significativo en la vida de los ecuatorianos. Los deportes tradicionales no solo son una forma de entretenimiento, sino también una manera de preservar y transmitir las raíces culturales de la nación. Se quedan todavía una serie de tradiciones y deportes también, ¿por qué no así decirlo? Por ejemplo, en la costa, el palo encebado, tenemos acá igual en la serranía, pero a pesar que se practica a nivel de todo el Ecuador mismo, por ejemplo, los trompos, tenemos las canicas o las bolas que era anteriormente, y una serie de deportes tradicionales, la competencia de los coches de madera, entre otras actividades que también son tradicionales y que poco a poco se les busca restablecer, se los busca dar una nueva posición en las sociedades actuales, también sobre todo en las celebraciones de las fiestas patronales en determinadas ciudades. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Ha sido un gusto haber compartido. Es un tema sumamente facilito, es un tema sumamente excelente en cuanto a también a la convivencia, a la práctica del deporte en el desarrollo mental y psicológico de cada uno de los seres humanos.
Señoras y señores, de esta manera queda explicado todos los temas. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Esperemos que más adelante ya se normalice el suministro de energía eléctrica para poder compartir con ustedes como se lo venía haciendo normalmente. Señoras y señores, un fuerte abrazo. Se queda la clase grabada. Por favor, revisar siempre plataforma ante cualquier novedad. Cualquier inquietud, ya saben, estoy a las órdenes siempre y cuando que exista fluido eléctrico. Encantado de la vida estaré ayudándoles a través del grupo de WhatsApp, a través del número de WhatsApp en cualquier inquietud que ustedes presenten. Señoras y señores, un excelente resto de día.